Nosotros es: no os afanéis. La palabra afán significa preocupación y ansiedad. En otras palabras, no es la voluntad de Dios que tú vivas preocupado y que vivas con ansiedad por cosas que solamente Dios tiene el control de ellas. Lo que te preocupa del mañana o del futuro, debes de aprender a dejárselo en manos de Dios y confiar en Él. Porque debemos de entrar a una realidad, que hay cosas que por mucho que tú y yo nos preocupemos, no están al alcance de tus manos. Hay muchas cosas que por mucho que tú no puedas dormir, por mucho que tú te preocupes, no las vas a poder resolver. Porque hay cosas que no están al alcance de tus manos. Tú no puedes tener el control del mañana o del futuro. Por lo tanto, tienes que entender que lo que tú no puedes controlar del futuro y del mañana, tienes que aprender a dejárselo en las manos de Dios y aprender a confiar en Él. Cristo dice: no os afanéis por vuestra vida. O sea, el consejo de Cristo para nosotros es que no nos afanemos, no nos preocupemos por cosas que no te corresponden a ti resolverlas y que tú no puedes resolverlas, sino que Cristo dice: mirad las aves de los cielos. Cristo comienza a hablarnos sobre cómo el Padre alimenta las aves de los cielos. Las aves de los cielos para nosotros no tienen mucho valor. Para los seres humanos, los animales no tienen un valor tan alto como el que tenemos nosotros. Pero más sin embargo, para Dios, las aves de los cielos, las plantas, que a lo mejor para nosotros no tienen un valor muy grande, pero Dios nos está mostrando que para Él tiene tanto valor, aún aquello que pensamos que para nosotros no tiene valor. O sea, Dios se interesa en las aves de los cielos, en sustentarlas, en cuidarlas. También Dios se interesa en las plantas, cómo las viste, les da un color muy bonito. Cada planta tiene un color de flores diferente. Y dice la Biblia que Dios las viste de ese color. O sea, y Cristo nos termina hablando que si Dios tiene cuidado y alimenta las aves de los cielos, cuida y viste las plantas de los campos que hoy están y mañana no están, algo que no tiene eternidad, algo que no tiene eternidad en sí mismo, cuánto más nosotros que fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Cristo nos está revelando que Dios le da tanta importancia a su creación que comienza a cuidar las aves de los cielos, las alimenta, las cuida. Las plantas les da un color muy lindo a cada planta y un color de flores muy bonito. Y esto que son cosas que hoy están y mañana no están. Y Cristo dice: ¿acaso no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? Cristo nos está mostrando que el interés de Dios hacia nosotros es tan grande que si Él se interesa en las aves de los cielos, las aves de los cielos no tienen el mismo valor que tú tienes. Una planta no tiene el mismo valor que tú tienes. Mas sin embargo, Dios se interesa en algo que para nosotros no tiene mucho valor. Para la humanidad, las aves no tienen mucho valor. Para nosotros los humanos, las plantas no tienen el valor que nosotros tenemos. Si alguien te preguntara quién vale más, una ave, una planta o una persona, claramente tú dirás que una persona, porque para nosotros las plantas y las aves no tienen el valor suficiente como lo tenemos nosotros. Mas sin embargo, eso que nosotros pensamos que no tiene mucho valor, Dios sí tiene el cuidado de ellas. Dios cuida las plantas, las viste de un color tan elegante, y las aves de los cielos, aunque no trabajan, Él las sustenta, Él las alimenta. Y Cristo dice: ¿acaso no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? Cristo nos está revelando que Dios tiene el cuidado de toda su creación. Si Dios tiene el poder de alimentar los animales del campo, las aves, tiene el cuidado de cuidar las plantas, ¿cuánto más con nosotros, que fuimos creados a su imagen y a su semejanza? Las aves, las plantas, los animales no fueron creados a la imagen y semejanza de Dios. Mas sin embargo, tú y yo, dice la Biblia que cuando Dios creó al hombre, lo creó a la imagen y a la semejanza de Dios. Eso nos muestra que si Dios se interesa por los animales, por las plantas que hoy son y mañana no son,
¿cuánto más no se va a interesar por ti y se va a interesar por mí? Que fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Por eso Cristo dice en Mateo 6:25: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. En otras palabras, Cristo está diciendo, no se afanen. ¿Por qué? Porque Dios tiene el cuidado tuyo y tiene el cuidado mío. No te afanes. ¿Por qué? Porque si Dios tiene el cuidado de las aves de los cielos, si Dios tiene el cuidado de las plantas, si Dios tiene el cuidado de los animales, ¿por qué Dios no te va a cuidar a ti y por qué Dios no me va a cuidar a mí? Si Dios tiene pendiente de la necesidad de las aves, tiene pendiente de la necesidad de las plantas que las alimenta con la lluvia, ¿cuánto más tú y yo, que somos creados a imagen y semejanza de Dios? Dios le da tanta importancia a las aves de los cielos, algo que no tiene el valor que tú tienes, algo que hoy está y mañana no está. Dios le da tanto valor a las plantas de los campos, algo que hoy está y mañana no está. ¿Cuánto más tú y yo, que fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios? O sea, Cristo nos está llevando a una recapacitación, que debemos de recapacitar la importancia que Dios nos da a nosotros. Que si Dios le da importancia a los animales y a las plantas que hoy son y mañana no son, cuánto más tú y yo, Dios no se va a interesar por nosotros, que nos creó a su imagen y a su semejanza. Tú y yo llevamos y tenemos la imagen y la semejanza de Dios. Lo que Cristo nos está hablando cuando Él habla de las plantas y cuando Él habla de las aves y de los animales, Cristo nos está revelando que Dios tiene el cuidado de toda su creación. Por lo tanto, Dios tiene el cuidado de lo que tú necesitas. Si Dios tiene cuidado y está pendiente de lo que las aves necesitan, de lo que las plantas necesitan, algo que hoy es y mañana no es, ¿cuánto más tú y yo, que Él nos creó a su imagen y a su semejanza? Porque Dios mismo fue el quien dijo al principio, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. En otras palabras, Dios se interesa por algo que hoy no es y mañana es, o algo que no es y deja de ser. ¿Cuánto más por ti y por mí? Por eso Cristo dice, no os afanéis. ¿Cuál es el consejo de Cristo? A que no nos afanemos. ¿Por qué? Él dice, mirad las aves de los cielos. Cristo nos está mandando a una recapacitación, que reflexionemos, que tú observes las aves de los cielos, que tú observes su creación, cómo las alimenta, cómo Él alimenta los árboles con la lluvia, cómo Él las viste con un color diferente a cada planta, cómo Dios le da de comer a las aves que no tienen manos, que no trabajan, que no hilan. Mas sin embargo, Cristo dice que el Dios las mantiene y las sustenta. Algo que no puede trabajar, algo que hoy es y que mañana no es. El Padre se interesa en las aves de los cielos, se interesa en las plantas, se interesa en los animales de la selva. O sea, Dios tiene el control de toda su creación, desde lo más pequeño hasta lo más grande. Dios sustenta toda su creación, porque Dios tuvo el poder de crear toda la creación y de alimentar y de sustentar toda su creación. Si Dios sustenta los animales, las aves, los árboles, las plantas, ¿cuánto más no tendrá cuidado de ti y no tendrá cuidado de mí? Por eso Cristo dice, no os afanéis. O sea, la voluntad de Dios no es que tú estés afanado. La voluntad de Dios no es que tú vivas preocupado, teniendo un Dios poderoso, teniendo un Dios que se interesa por ti. No debes de estar preocupado, porque Dios tiene el control de aquellas cosas que tú piensas que Dios no tiene el control. Dios conoce tu necesidad. Dios conoce aquellas cosas que te están preocupando, pero Dios dice, no os afanéis, sino que Dios dice, mira las aves de los cielos, mira que no trabajan, mira que ellas no hilan ni recogen en granero. Y Cristo dice, y Dios las alimenta. Dios alimenta las aves de los cielos, que no son eternas, que no tienen el mismo valor que tú y que yo. Y Cristo dice que Dios alimenta aquello que para ti, para mí no tiene mucho valor. Las plantas, los árboles, amén, las aves, los animales, para nosotros no tienen un valor más grande que el que nosotros tenemos. Mas sin embargo, Dios se interesa en alimentar y en sustentar hasta lo más mínimo
de toda su creación. ¿Cuánto más tú y yo, que Él nos creó para un propósito? Por eso Cristo dice, mirad las aves de los cielos. Cristo nos está llevando a que reflexionemos. Observa la creación. Observa cómo Dios alimenta los árboles con la lluvia. Observa cómo Dios alimenta las aves sin poder trabajar, sin poder recoger en granero. Las aves día tras día viven del sustento que Dios les da. Mas sin embargo en las aves no hay preocupación. ¿Por qué? Porque Dios las sostiene, Dios las alimenta. Y si las aves que no pueden recoger en granero, tú las miras volando, cantando felizmente, cuánto más tú y yo, que fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Por tanto, Cristo dice, no os afanéis por vuestra vida diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué vestiremos? Amén, ¿qué vestiremos? Escucha bien, Cristo dice, no se afanen diciendo, ¿qué beberemos? ¿Qué comeremos? ¿Y qué vestiremos? En otras palabras, Cristo dice, no digas esto, no te afanes, preocupándote, diciéndote, ¿qué voy a comer mañana? Si el mañana es incierto. El mañana le corresponde a Dios, el presente, el hoy nos corresponde a nosotros. Tú no puedes disfrutar el hoy por la preocupación del mañana. Hay personas que no viven el presente porque siempre están preocupados por el mañana. El mañana y el futuro es incierto. El mañana le corresponde a Dios. Tú y yo no sabemos si mañana vamos a estar vivos. Tú y yo no sabemos si en un futuro vamos a estar vivos. Por lo tanto, si el mañana es incierto, el futuro es incierto, por la razón de que no está al alcance de tus manos, no debes de preocuparte. No debes de preocuparte por cosas que ya no están al control de tus manos, que ya no están al alcance de tus manos. Y esta es la realidad que muchos de nosotros no hemos entendido, que hay cosas que por mucho que tú te preocupes en el mañana, no puedes tener el control de ellas. Nadie puede mejorar su situación preocupándose por cosas que no están al alcance de tus manos. Si hay cosas que te están preocupando, deja todo en manos de Dios, porque Dios dice, no os afanéis. No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de beber, qué habéis de comer, qué habéis de vestir. Mirad las aves de los cielos. Mira lo que dice Cristo. Mira las aves de los cielos que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero. En otras palabras, las aves de los cielos no tienen ni esperanza que ellas van a comer de algo que han sembrado, porque no siembran, no ciegan, ni recogen en granero. Las aves de los cielos día tras día son alimentadas y sustentadas por Dios. Las aves de los cielos no tienen esperanza de que mañana van a comer porque no trabajan, no hilan, no recogen en granero. Y Cristo dice que las aves de los cielos, el Padre las alimenta día tras día. Y eso es lo que tú tienes que aprender a confiar en Dios, que el mañana es incierto, el futuro es incierto. Tenemos que aprender a vivir la vida tal y como es. Porque tú tienes que entender que yo no puedo decidir cuántos años voy a vivir en esta tierra. Tú y yo no sabemos cuántos años vamos a vivir en la tierra, pero lo que sí tienes que estar seguro y consciente que el presente te pertenece a ti. Por lo tanto, vive tu presente confiando en Dios. Vive tu futuro y tu mañana confiando en Dios. Aquello que te está preocupando en el futuro, aquello que te está preocupando en el mañana, deposítalo en manos de Dios. ¿Por qué? Porque tú no tienes el control del futuro. Tú no tienes el control del mañana. Por lo tanto, tienes que aprender a dejar todo en manos de Dios y a descansar en Él. Dios tiene el control de toda su creación. Dios tiene el control de los animales, de los peces del mar, de las aves de los cielos, de los animales del campo. Dios tiene el control de las plantas, las alimenta y las sustenta. Algo que hoy es y que mañana no es. Mas sin embargo, ¿cuánto más Dios no tendrá el control de nosotros? Que fuimos creados a su imagen y a su semejanza. Ninguno de los animales, ni las plantas, ni los peces, ni las fieras del campo fueron creados a la imagen y semejanza de Dios. Mas sin embargo, tú y yo sí fuimos creados a la imagen y a la semejanza de Dios. Por eso Dios dice, no os afanéis. Ese es el consejo de Dios. No te afanes por algo que ya no está al alcance de tus manos. No debes de preocuparte por aquello que puedes resolver, ni por aquello que no puedas resolver. Ya sea que puedas resolver un problema, no te preocupes. Y ya sea que no lo puedas resolver, no te preocupes. De una y otra manera, Dios no quiere verte preocupado. Ya sea que lo puedas resolver
o que no los puedas resolver. La Biblia dice en Filipenses 4, 6 y 7, por nada estén afanosos. Esa es la voluntad de Dios. No quiere verte afanoso ni preocupado por nada. La preocupación y la ansiedad viene porque hemos dejado de confiar en Dios y porque hemos dejado de buscar a Dios. Porque la relación con Dios te da fe y la fe te lleva a confiar en Él. Pero Pablo dice, si no sean conocidas vuestras peticiones en toda oración. La Biblia nos enseña que debemos de presentarle a Dios en oración aquello que te está preocupando. Aquellas cosas del futuro y del mañana que te están preocupando, deposítaselas a Dios en oración para que Dios tenga el control de ellas. Dice la Biblia, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando tú oras, le estás diciendo a Dios que dependes de Él. Cuando tú oras, te estás haciendo dependiente de Dios. Cuando tú oras, estás entendiendo que quieres descansar en Dios. Cuando tú oras, viene la paz de Dios como un cerco, guardando tu mente y guardando tu corazón. Hoy yo quiero decirte, por nada estéis afanosos. En vez de estar afanado, ora. Preséntale a Dios tu futuro y tu mañana que te preocupa. Los problemas del mañana, los problemas del futuro que no te dejan dormir, que te han quitado la paz, preséntaselo a Dios en oración, para que sea Dios tomando el control de aquellas cosas que tú piensas que se salieron de control. Y Dios promete darte esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Tu mente no fue creada por Dios para que vivas preocupado o con ansiedad. Tu mente fue creada por Dios para que su paz gobierne sobre tu mente y sobre tu corazón. En vez de estar preocupado, ora. En vez de estar preocupado por el futuro, preséntale tu futuro a Dios en sus manos. En vez de estar preocupado por el mañana, preséntale a Dios tu mañana y descansa en Dios. Hay personas que no pueden dormir por la preocupación que tienen del mañana. Hay personas que no pueden comer, que no pueden tener paz. Si hay algo que es muy peligroso que te puede robar la paz, es la preocupación. Son las cargas. Satanás en estos últimos tiempos a muchas personas las está cargando con preocupación y con ansiedad. Hay muchas personas que ni siquiera pueden dormir porque están preocupadas, con ansiedad, con preocupación, con tristeza, con miedo, con temor del mañana y del futuro. Algo que ya no está al alcance de tus manos. Tú no puedes preocuparte por el mañana porque el mañana es incierto. Tú no puedes preocuparte por el problema del futuro porque es incierto. El futuro déjaselo a manos de Dios. El mañana ponlo en manos de Dios. Tú vive el presente. En el presente tu mente tiene que ser controlada y dominada por la paz de Dios. La voluntad de Dios es que en tu mente y en tu corazón gobierne la paz que sobrepasa todo entendimiento. Recuerda, deja todo en manos de Dios. Descansa en su presencia. Cristo dijo en Mateo 11:28, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. La razón y la causa por la cual nos cargamos es porque dejamos de confiar en Dios y porque dejamos de ir a la presencia de Dios y de ir a la oración. La oración te va a llevar a vivir una vida descargada y renovada por el poder del Espíritu Santo. ¿Quieres vivir una vida fuera del control de la ansiedad, de la preocupación, del miedo, del temor, de la angustia? Comienza a orar. La oración te va a llevar a vivir una vida controlada y dominada por el Espíritu Santo, por esa paz que sobrepasa todo entendimiento. La voluntad de Dios no es que vivas afanado, la voluntad de Dios es que tengas paz en tu corazón. Cristo dice, mira lo que Cristo sigue diciendo, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir un codo a su estatura? Mira lo que Cristo dice en el libro de Mateo capítulo 6, versículo 27. ¿Y quién de vosotros, por mucho que se afane, podrá añadir a su estatura un codo? O sea, en otras palabras, por mucho que tú te afanes por el futuro y por el mañana, no podrás tener el control. Porque tú no puedes tener el control del mañana. Tú no puedes. Ya puedes ser el hombre más rico, el hombre más millonario. Del mañana tú no puedes tener el control. ¿Qué es lo que va a pasar en tu vida? Por lo tanto, si el futuro y el mañana te está preocupando, deposítaselo en las manos de Dios. Ve a la oración y deja todo en manos de Dios y descansa en Él. Dios quiere que tú aprendas
a descansar en Él. Porque una de las áreas donde Satanás nos carga es en nuestra mente. Cuando tú te sientes cargado, Satanás es porque Satanás te preocupó con algo, poniéndote ansiedad y desesperación. Donde el diablo quiere cargarnos es en la mente. Si tu mente está cargada, tú te sientes pesado espiritualmente, te sientes lento, te sientes triste, te sientes que no avanza, porque donde el diablo te carga es en la mente. Si tu mente tiene problemas, te sientes cargado, sientes un peso. Los pensamientos de preocupación y de ansiedad en tu mente producen una carga, producen un peso en tu vida. Por eso Dios quiere que nos despojemos de todo peso y del pecado. Hay cosas que no son pecado, pero son un peso. Un problema no es pecado, pero es un peso. Y todo aquello que llega a tu mente te carga. Porque cuando Satanás te pone un mal pensamiento, no importa el tipo de pensamiento que sea, en tu mente, ese pensamiento es un peso que te sientes pesado. Y donde estás cargado es en tu mente. Todo el peso que tú sientes dentro de ti está en tu mente. Así que los pensamientos pesan cuando el enemigo te los pone en tu mente. Hay personas que no pueden disfrutar la paz de Dios. Por eso Cristo dice que nadie, por mucho que se afane, por mucho que se preocupe, va a poder añadir un codo a su estatura. En otras palabras, nadie puede tener el control de mañana. Nadie puede tener el control del futuro, por mucho que se afane, por mucho dinero que tenga, por muy pobre que sea. Nadie puede tener el control del mañana ni del futuro. El futuro le corresponde a Dios. Y mira lo que dice: y por el vestido, dice Cristo, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero digo que ni aun Salomón fue un hombre muy millonario, que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como los lirios del campo. Mira qué poderosa palabra. Cristo nos está hablando que Él viste a los lirios de una manera tan linda que ni aun Salomón, el rey más sabio y más rico de la Biblia, escucha bien, con toda su gloria, no logró vestirse como un lirio. Y la hierba que hoy es y mañana no es, Dios la viste de esta manera. Dice, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. Aquí está el problema. Cristo nos muestra por qué causa viene la preocupación y viene el afán y viene la ansiedad: por vuestra poca fe. Es decir, que la mayoría de nosotros tenemos poca fe en el Dios que nosotros procesamos conocer. No le creemos a Dios. Y cuando tú no tienes fe en Dios, esto produce preocupación y produce ansiedad, porque tú quieres hacer las cosas por tu fuerza, por la razón de que no tienes fe en Dios. No tienes la fe plena que deberías de tener en Dios. Si tú le crees a Dios, si tú conoces a Dios y procesas conocer a Dios, debes de poner la fe en Dios. Cristo dice que ni aun Salomón se vistió de una manera tan espléndida como los lirios de los campos, que hoy están y mañana no están. La hierba que hoy es y mañana es echada al horno. Dios la viste, se interesa en su vestimenta. Las aves se interesan en alimentarla. Por lo tanto, Jesús dice: no te afanes, no te preocupes por lo que vas a comer mañana. No te preocupes por lo que vas a comer en el futuro, porque Dios alimenta a las aves de los cielos. Algo que no es, algo que hoy es y mañana no es. No te preocupes por la vestimenta, porque ni aún, escucha bien, Salomón con toda su gloria se vistió como los lirios del campo, un color tan lindo, tan espléndido, y Dios se interesa en vestirlos, en darle de comer a las aves y en vestir a los lirios del campo. Dice: ¿acaso no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? Aquí está el problema de muchos de nosotros: la poca fe. Cuando tenemos poca fe en Dios, nos lleva a algo más. ¿Por qué razón tenemos poca fe en Dios? Por la poca relación que tenemos con la palabra y con la oración. La Biblia dice en Romanos 10:17: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cuando tus oídos están conectados a la palabra y tu boca conectada a la oración, esto va a producir fe. ¿Por qué causa hay poca fe de nosotros hacia Dios? Por la poca relación que tenemos con Dios. Porque tú no puedes tener fe si no tienes una relación con Dios. La poca fe que hay de Dios en nosotros y la duda que tenemos hacia Él es por la poca relación
que estamos teniendo con Dios. Cristo nos enseña, dice que Dios alimenta las aves de los cielos, algo que no tiene mucho valor. Dios viste a los lirios de los campos, les da vestimenta, les da la mejor vestimenta, algo que es y mañana no es. Dice Dios, ¿cuánto más no hará con vosotros, hombres de poca fe? Aquí está el problema. Dios tiene el poder para suplirte lo que vas a comer y lo que vas a vestir. Pero el problema está en nosotros, que no tenemos fe en Dios. Y la poca fe en Dios produce afán, produce ansiedad, produce preocupación, produce miedo del futuro y del mañana. Pero ¿por qué causa viene el afán y la ansiedad? Por la poca fe. Pero ¿por qué tenemos poca fe? Esa es la pregunta. ¿Por qué hay tanta poca fe en Dios? ¿Por qué no podemos tener paz de Dios en nuestro corazón? Por la poca relación que tenemos con Dios. Escucha bien, una cosa te lleva a la otra. ¿Por qué vivimos afanados, con preocupación y con ansiedad? Porque no tenemos fe. ¿Pero por qué no tenemos fe? Por la poca relación que tenemos con Dios. Porque Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír por la palabra. Cuando tú estás conectado con la palabra y con la oración, esto va a producir fe. Y esto te va a llevar a que le creas a Dios. Y el creerle a Dios te va a llevar a vivir fuera del control de la preocupación y de la ansiedad, del miedo, del temor, de las cargas. Ahí está el problema. Este es uno de los problemas más grandes. La razón por la cual vivimos preocupados y afanados por el mañana y por el futuro, por la poca relación que tenemos con Dios. La Biblia dice en el libro de los Salmos capítulo 9 versículo 10, en ti confiarán los que conocen tu nombre, porque tú, Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. En otras palabras, cuando tú conoces a Dios a través de la relación continua que tú tienes con Él, esto te va a llevar a tener confianza en Dios. No vas a vivir afanado ni preocupado. ¿Por qué? Porque tú conoces quién es Dios. Tú conoces que Dios alimenta a las aves de los cielos, que no trabajan, que no hilan, algo que hoy es y mañana no es. Las aves no tienen el mismo valor que tú y que mí. Dios viste los lirios de los campos, algo que hoy está y mañana es echado al horno de fuego, algo que no tiene el mismo valor que tú y que mí. Si Dios se interesa en esto, ¿cuánto más Dios se va a interesar en nosotros, que somos su creación? Por eso el tema es el cuidado de Dios sobre toda su creación. Dios creó toda la creación y sustenta toda su creación, desde el animal más insignificante que no se puede ni ver hasta el monstruo más grande. Dios lo alimenta. ¿Cuánto más Dios no nos va a alimentar y nos va a sustentar y nos va a cuidar a nosotros, que fuimos creados a su imagen y a su semejanza? Es cuestión de creerle. Es cuestión de creerle. Cristo enseña por qué causa viene la preocupación y la ansiedad: por vuestra poca fe. El no tener fe en Dios produce ansiedad, produce preocupación. Comienzo a dudar de lo que Dios va a hacer. Comienzo a dudar de quién es Dios. Comienzo a dudar que el problema es más grande que Dios, o que Dios no puede resolver mi problema. Y esto produce preocupación, ansiedad, afán, miedo, temor y angustia y cargas. Pero ¿por qué causa viene? ¿Por qué causa hay poca fe? Cristo habló que es por vuestra poca fe que viene la ansiedad y que viene el afán y la preocupación. Cristo dice, ¿acaso no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? Ahí está el problema. Hay poca fe. Ahora, ¿por qué hay poca fe? Por la poca relación que tenemos con Dios. No tenemos relación con su palabra. ¿Cuánto tiempo sacamos para leer la palabra? Porque lo que te da fe es la palabra. Tú no puedes tener fe si no lees la palabra. La Biblia dice en Romanos 10:17, la fe viene por el oír la palabra. Entonces, la palabra es quien te genera fe. Ahora, si tú y yo no tenemos un contacto diario con la palabra y con la oración, ¿cómo vamos a tener fe? Es imposible. Y cuando no tenemos fe, por no tener una relación con Dios, esto produce afán y ansiedad, porque comenzamos a depender de nuestra fuerza. Todo aquel que ya no tiene una relación con la palabra de Dios, que ya no saca tiempo para leer la palabra, para meditar en la palabra, para orar, es una persona que comienza a hacer las cosas en su fuerza. Y cuando las fuerzas tuyas no te funcionan, es allí donde viene la preocupación y donde viene la ansiedad. ¿Por qué viene la ansiedad? Por vuestra poca fe. ¿Por qué viene la ansiedad? Porque no tenemos relación con Dios.
¿Por qué viene la preocupación y la ansiedad? Porque nos hacemos dependientes de nosotros mismos y nos hacemos independientes de Dios. Uno de los problemas más grandes y los errores más grandes que podemos cometer es hacernos independientes de Dios, porque esto genera frustración, preocupación, porque tus fuerzas son limitadas. Las fuerzas de Dios son ilimitadas. Las fuerzas tuyas tienen límite, pero el poder de Dios no tiene límite. Cristo dijo en San Juan 15:5, porque separado de mí, nada podéis hacer. Debes de entender que separado de Dios no podemos hacer nada. No podemos avanzar sin la ayuda y el respaldo de Dios. Por lo tanto, debemos de depender de Dios. ¿Y cómo dependemos de Dios? Y yendo a Dios, a la oración y a su palabra. Esto va a generar que Dios pelee tus batallas y que Dios te dé la victoria. Por eso Jesucristo dice, no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Y qué vestiremos? Cristo dice, no se afanen. No se preocupen diciendo, ¿qué vamos a comer mañana? ¿Qué vamos a vestir mañana? ¿Qué vamos a beber mañana? Cristo dice, no se afanen. No digan esto. En otras palabras, no digas este tipo de palabras diciendo, expresando tu afán. ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a beber? ¿Qué voy a vestir? Cristo dice, no os afanéis. No digas esto. No digas diciendo qué voy a comer, qué voy a beber. Cristo dice que no debemos de expresar este tipo de palabras ni de afanarnos. Dice, sino que, mira lo que sigue diciendo. No os afanéis diciendo qué comeremos, qué beberemos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Qué poderosa palabra de parte de Dios. Esto es algo muy poderoso. ¿Por qué? Porque Cristo nos enseña qué no debemos de buscar y qué sí debemos de buscar. Cristo dice, no busques las cosas terrenales primero, sino busca primero las cosas espirituales, que son las eternas. Cristo dice, no busques ni te afanes diciendo, ¿qué voy a comer? ¿Qué voy a beber? ¿Qué voy a vestir? Cristo dice, no digas esto, ni busques esto primero. Cristo dice, mas buscad, Mateo 6:33, mas buscad primeramente, en primer lugar pon lo eterno, el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán por añadidura. Si tú primero buscas lo eterno, el reino de Dios y su justicia, las añadiduras te siguen por causa de tú buscar las cosas del cielo, que son las eternas. El primer enfoque tuyo y mío no debe de ser lo terrenal, debe de ser lo espiritual. Eso es lo que Cristo nos está mostrando en Mateo capítulo 6, que nuestro enfoque no sea lo terrenal, que nuestra preocupación no sea por lo terrenal, sino que nuestro anhelo primeramente sea por las cosas del reino, buscar la justicia, buscar la paz, buscar el reino. ¿Qué es el reino de los cielos? Dice la Biblia en Romanos 14:17, que el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino gozo, paz, amor en el Espíritu Santo. En otras palabras, Cristo dice, buscad primeramente, en Mateo 6:33, Cristo nos enseña a qué debemos de darle prioridad. La prioridad no debe de ser lo terrenal, debe de ser las cosas eternas. Cristo dice en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios, que es lo eterno, y su justicia. Y todas estas cosas, ¿cuáles cosas? Lo que te preocupa, lo que te afana, lo que tú necesitas, esto va a venir por añadidura en respuesta de tú primeramente poner a Dios primero, buscando su reino, buscando su justicia. Pero ¿qué hacemos nosotros? Primero buscamos las añadiduras y de último queremos buscar el reino. Muchas veces nosotros estamos buscando primero lo material. Primero, ¿qué voy a comer? ¿Qué voy a beber? ¿Qué voy a vestir? Y Cristo dice que eso es de último. Lo terrenal es de último y lo eterno es primero. El reino es primero, lo terrenal es de último. Cuando tú buscas lo eterno, cuando buscas el reino, lo terrenal, lo que tú necesitas, lo que tú anhelas, esto va a venir por añadidura en respuesta o como consecuencia de tú primero buscar el reino de Dios y su justicia. Tú quieres las añadiduras de Dios, no busques primero las añadiduras, primero busca el reino,
busca las cosas eternas. Primero busca a Dios, y por buscar a Dios, por buscar su reino y su justicia, las añadiduras te van a seguir. Tú no tienes que seguir las añadiduras. Las añadiduras, ¿qué comeremos? ¿Qué vestiremos? Amén. ¿Qué comeremos? ¿Qué vestiremos? Esto va a venir, amén, en respuesta de tú primero buscar el reino de Dios. Ahora, ¿qué es el reino de Dios? Porque Cristo dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Ahora, ¿qué es el reino de Dios? Porque en Mateo 6:33 Cristo nos enseña y nos da un enfoque a buscar el reino de Dios y su justicia. Ahora, Romanos 14:17, Pablo nos muestra qué es el reino y qué no es el reino. El reino no es comida, no es bebida. Eso no es el reino. El reino no es vestido. El reino no es bebida. El reino no es comida. Por eso no debemos de buscar primeramente las cosas terrenales, sino primero las eternas. Pablo dice qué es el reino y qué no es el reino. Dice, porque el reino de los cielos no es comida, no es bebida, sino que el reino de los cielos es paz, amor, gozo, justicia en el Espíritu Santo. Romanos 14:17. El reino de los cielos no es comida, no es bebida, sino amor, gozo, paz en el Espíritu Santo. En otras palabras, la comida que tú te preocupas, esto no es reino. La bebida que tú anhelas, esto no es reino. El vestido que tú te afanas y te preocupas, esto no es reino. Esto no es eterno, esto es pasajero. Esto es importante, pero no es eterno. Esto te va a seguir cuando tú busques primero las cosas eternas, el reino de Dios y su justicia. Y Pablo en Romanos 14:17 nos habla qué es el reino, porque Cristo en Mateo 6:33 nos llama a un enfoque, a buscar primeramente el reino y su justicia. Pero Pablo aclara en Romanos 14:17 qué no es el reino y qué sí es el reino. Pablo dice, porque el reino de los cielos no es comida, no es bebida. Por eso Cristo dice, no se preocupen ni digan diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? ¿Por qué? Porque esto no es eterno. Esto no es reino. Esto te sustenta mientras estés en esta tierra, pero esto no es el reino de Dios. El reino de los cielos dice que es amor, gozo, paz, justicia en el Espíritu Santo. Esto es reino. Reino es que tú tengas paz en tu corazón. Reino es que tú tengas amor en tu corazón. Reino es que tú seas una persona justa. Reino es que el Espíritu Santo esté controlando tu mente y tu corazón. Eso es el reino de Dios. El reino no es comida, no es algo material. El reino no es una casa, no es un carro, no es comida, no es bebida, no es una buena ropa. Eso no es reino. Eso es necesario por un momento, pero no es reino. Reino es gozo, paz, amor, justicia en el Espíritu Santo. Pablo nos enseña qué no es reino y qué sí es reino. Así que estas cosas materiales son necesarias, pero no son más necesarias que las espirituales, que son las eternas. La comida es pasajera, la bebida es pasajera, la vestimenta es pasajera, el carro, la casa, todo eso no es reino, eso es pasajero, es necesario, pero no es eterno, pero no es reino. Reino es que tú tengas paz en tu corazón. Eso es reino de los cielos. Reino de los cielos es justicia, amor, gozo en el Espíritu Santo. Esto es reino. Comida, bebida, carro, casa, esto no es reino. Estas son cosas necesarias, pero son pasajeras. Así que Cristo nos enseña a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y por causa de tú buscar el reino y su justicia, todas estas cosas vendrán por añadidura. ¿Qué va a ser añadido cuando tú busques el reino? Lo que te preocupa, lo terrenal. ¿Qué vas a comer? Va a ser proveído. ¿Qué vas a beber? Va a ser añadido. ¿Qué vas a vestir? Va a ser añadido. Por causa de tú primero buscar el reino de Dios y su justicia. Esto es algo muy poderoso de parte de Dios que tú tienes que evaluar en tu corazón. Que cuando tú buscas el reino, no tienes necesidad de buscar las añadiduras, porque ellas mismas te siguen por tú primero darle prioridad a las cosas espirituales.
Por tú primero darle prioridad a las cosas eternas. Así que lo terrenal, lo material que tú necesitas, te sigue cuando tú primeramente buscas las cosas eternas, que son las cosas del reino. Así que Cristo dice, mas buscad primeramente. El consejo de Cristo, ya para terminar esta palabra, el consejo de Cristo es que nuestro enfoque a buscar no debe de ser lo terrenal, debe de ser las cosas de arriba. Pablo dice, poner la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo. Lo de arriba es lo eterno. La Biblia dice, donde está tu tesoro, ahí también estará tu corazón. Si tu corazón está en las cosas, si tu tesoro está en las cosas materiales, tu corazón estará en las cosas materiales. Donde está tu tesoro, estará tu corazón. Pero si tu tesoro está en las cosas de arriba, tu corazón estará en las cosas de arriba. Y Pablo dice, poned la mira, piensen en las cosas de arriba, donde está Cristo, porque son las cosas eternas. Hay cosas en esta tierra que aunque son necesarias, pero no son eternas. Y somos llamados a buscar no lo necesario, sino lo eterno. Porque hay cosas que son necesarias, pero no son prioridad. La prioridad primeramente tiene que ser lo eterno. Porque hay cosas que son necesarias, pero no son eternas. Y hay cosas que son eternas y también son necesarias, que son las cosas de arriba. El versículo 34 dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque cada día trae su afán. Basta cada día